Un hombre controla el 95% de toda la industria energética de Turquía. Su fortuna personal supera los 5.000 millones de dólares. Pero lo más impactante no es cuánto dinero tiene, es cómo lo consiguió Murat. Comenzó vendiendo galletas. Hoy, su imperio controla lo que comes, lo que bebes y hasta la energía que usas cada día. Y la mayoría de los turcos ni siquiera saben su nombre. Pero la verdad detrás de esto te dejará sin palabras. Este no es otro multimillonario que heredó todo de su familia. Esta es la historia de un hombre que transformó un pequeño negocio de panadería en el imperio más poderoso de Turquía. Pero hay secretos oscuros. Hay decisiones controvertidas y hay un plan maestro que nadie vio venir. En este video descubrirás 3 revelaciones impactantes. Primero, verás cómo Murat utilizó una estrategia que ningún otro empresario turco había intentado antes. Una estrategia tan audaz que casi destruye su empresa. Segundo, descubrirás la verdad sobre sus conexiones políticas y cómo navegó entre 5 gobiernos diferentes sin perder poder. Y tercero, te mostraré el documento secreto que revela su próximo movimiento y cambiará Turquía para siempre. La historia comienza en 1944, pero no con Murat. Comienza con su padre, en una pequeña panadería de Estambul. Un lugar tan humilde que solo tenía 2 empleados. Nadie imaginaba que 70 años después, esa panadería se convertiría en un imperio de 50.000 millones de dólares. Aquí está lo que hace esta historia diferente. Murat no simplemente construyó una empresa grande. Él reconstruyó las reglas completas de cómo hacer negocios en Turquía. Cambió leyes, movió políticos. Y cuando todos dijeron que era imposible, él encontró una forma. La pregunta no es cómo se hizo tan rico. La pregunta es, ¿cómo una persona puede tener tanto poder sin que nadie lo note? Déjame mostrarte exactamente cómo sucedió esto. Para entender el poder de Murat necesitas entender algo sobre Turquía. Este país tiene 85 millones de personas. Está ubicado entre Europa y Asia y durante los últimos 50 años, ha sido un campo de batalla para empresarios. En Turquía, no simplemente construyes un negocio, sobrevives a golpes militares, navegas crisis económicas masivas y aprendes a trabajar con gobiernos que cambian cada pocos años. La mayoría de las empresas quiebran, las familias ricas pierden todo, pero algunas, como la familia, encontraron la fórmula secreta. La historia comienza en 1944, con Sabri, el padre de Murat. Sabri era un hombre simple, con un sueño simple. Quería hacer las mejores galletas de Estambul. Comenzó con una pequeña panadería en el barrio de Emen. El lugar era tan pequeño que él y su hermano trabajaban turnos de 18 horas cada día. Pero Sabri tenía algo especial. Tenía una receta que nadie más tenía. Sus galletas eran crujientes por fuera, suaves por dentro, y tenían un sabor que la gente no podía olvidar. En 2 años, su pequeña panadería se convirtió en la más popular de Estambul. Aquí está la primera sorpresa. Sabri no era solo un buen panadero. Era un genio del marketing. En 1948, hizo algo que ningún otro panadero turco había hecho. Puso su nombre en cada galleta. Se convirtió en una marca. No solo galletas. Una promesa de calidad. Para 1960, ya no era una panadería, era una fábrica. Producían 10.000 kilos de galletas cada día. Pero entonces, llegó el primer gran desafío. En 1960, Turquía sufrió un golpe militar. El ejército tomó el poder y la economía colapsó. Muchas empresas cerraron para siempre. Pero Sabri hizo algo brillante. Mientras otras empresas reducían producción, él aumentó. ¿Por qué? Porque entendió algo importante. Durante crisis, la gente necesita comfort food, galletas baratas, chocolate execuable. Cosas simples que traen felicidad en tiempos difíciles. Esta decisión salvó la empresa y le enseñó a su hijo Murat la lección más importante de su vida. En crisis hay oportunidad. Cuando todos tienen miedo, tú debes ser valiente. Murat nació en 1959. Creció viendo a su padre trabajar. Pero Murat era diferente. No quería solo hacer galletas. Quería construir un imperio. Estudió economía en la universidad. Aprendió inglés. Viajó a Estados Unidos y Europa para estudiar cómo operaban las grandes empresas de alimentos. Cuando regresó a Turquía, en 1984, tenía 25 años. Y tenía un plan que cambiaría todo. La segunda sorpresa llega aquí. Murat no le dijo a su padre su plan completo. Sabía que Sabri diría que no, porque el plan era arriesgado. Muy arriesgado. Murat quería hacer algo que ninguna empresa turca había intentado. Quería comprar empresas extranjeras. Quería convertirla en una empresa global, pero había un problema gigante. Turquía en los años 80 era un desastre económico. La inflación era del 100% cada año. El gobierno cambiaba las reglas constantemente, y las empresas turcas no tenían credibilidad internacional. ¿Cómo podría una empresa de galletas de Estambul competir con Nestlé, con Unilever, con las grandes marcas americanas?
Murat sabía que necesitaba algo más que dinero. Necesitaba estrategia, necesitaba conexiones y necesitaba tiempo perfecto. Ahora es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En 1989, Murat hizo su primer movimiento audaz, pero no fue lo que nadie esperaba. No compró una empresa extranjera, hizo algo más inteligente. Compró a todos sus competidores turcos. Uno por uno, Murat identificó cada empresa de galletas, chocolates y snacks en Turquía, y comenzó a comprarlas no agresivamente. Zelensky, durante 5 años, compró 16 empresas diferentes. La mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. Para 1994, controlaba el 70% del mercado turco de galletas. Pero aquí está el truco brillante. Murat no cambió los nombres de las empresas que compró. Dejó que cada marca mantuviera su identidad. La gente seguía comprando sus galletas favoritas. No sabían que todo pertenecía a... Esta estrategia se llama consolidación silenciosa y cambió completamente el juego de negocios en Turquía. Pero entonces llegó 1994, y con él, la peor crisis económica en la historia de Turquía moderna. La lira turca colapsó, perdió el 60% de su valor en 6 meses. Los bancos quebraron, las empresas cerraron, millones de personas perdieron sus ahorros. Murat tenía un problema enorme, había gastado todo su dinero comprando empresas. Ahora, esas empresas no valían nada, tenía deudas masivas, y los bancos exigían pago inmediato. Todo el mundo pensó que quebraría. Los periódicos escribieron artículos sobre el fin del imperio. Los competidores celebraron. Finalmente, el joven ambicioso pagaría por su arrogancia. Pero Murat tenía un as bajo la manga. Aquí está la revelación impactante. Murat había pasado los últimos 5 años construyendo algo más importante que empresas. Había construido relaciones. Conocía a cada político importante en Ankara, conocía a los directores de cada banco grande, y conocía a los militares que realmente controlaban Turquía. En secreto, Murat había estado financiando proyectos sociales. Construyó escuelas en pueblos pobres, donó alimentos durante desastres naturales, y siempre, se aseguró de que los políticos correctos supieran sobre su generosidad. Cuando la crisis golpeó, Murat hizo algo que nadie esperaba. No pidió ayuda, ofreció ayuda. Fue al gobierno y dijo: yo puedo crear empleos, puedo mantener los precios de alimentos bajos, pero necesito apoyo. El gobierno turco enfrentaba disturbios, la gente estaba hambrienta y enojada, necesitaban soluciones rápidas. Murat ofrecía exactamente eso. En 3 meses, el gobierno turco le dio a él trato más favorable que cualquier empresa privada había recibido jamás. Préstamos con interés bajo, exenciones de impuestos por 5 años, y lo más importante, protección contra importaciones extranjeras. Este último punto es crucial. El gobierno aumentó los aranceles sobre galletas y chocolates importados en 300%. De repente, Nestlé y otras marcas extranjeras eran demasiado caras para el mercado turco. Tenía un monopolio virtual. Los críticos dijeron que era corrupción, que Murat había comprado al gobierno. Los periódicos de oposición escribieron artículos furiosos. Hubo protestas pequeñas, pero la mayoría de los turcos no les importó, porque Murat cumplió su promesa. Mantuvo los precios bajos. Creó 10.000 empleos nuevos y mantuvo a Turquía alimentada durante la crisis. Esta es la parte que la gente no entiende sobre Murat. No es simplemente un empresario inteligente, es un maestro de timing. Entendió que en momentos de crisis, las reglas normales no aplican. Los gobiernos están desesperados, están dispuestos a hacer tratos que nunca harían en tiempos normales. Y Murat explotó esto perfectamente. Para 1990, Isachi, solo 3 años después de que casi quiebra, era más fuerte que nunca. Controlaba el 85% del mercado turco de snacks. Sus ingresos habían triplicado, y Murat estaba listo para el siguiente paso de su plan maestro. Pero si piensas que eso es loco, espera hasta que escuches esto. En 1998, Murat hizo algo que conmocionó a todo el mundo empresarial. Voló y se reunió con los ejecutivos de Nestlé, la empresa de alimentos más grande del mundo. Nadie sabía qué pasó en esa reunión, pero 6 meses después, el anuncio llegó, y Nestlé formaban una sociedad, una joint venture. Juntos, crearían una nueva empresa para operar en Turquía y Medio Oriente. Los competidores de Murat estaban confundidos. ¿Por qué Nestlé trabajaría con... ¿Por qué no simplemente aplastarlo y tomar el mercado turco? Aquí está la verdad brillante. Murat entendió algo que nadie más vio. Nestlé quería entrar al mercado turco, pero había intentado y fallado 3 veces. Turquía era demasiado complicada, demasiadas regulaciones, demasiada burocracia, demasiada política. Pero Murat conocía a todos. Sabía cómo navegar el sistema, tenía las conexiones correctas. Entonces, Murat fue a Nestlé con una propuesta simple. Ustedes tienen la tecnología y las marcas globales. Yo tengo el mercado y las conexiones. Juntos, dominamos no solo Turquía,
sino todo Medio Oriente. Nestlé dijo que sí, porque Murat les ofreció algo que el dinero no puede comprar en acceso. A la sociedad transformó a de repente. Tenían acceso a la tecnología de producción más avanzada del mundo. Podían producir más rápido, más barato y con mejor calidad que nunca. Pero más importante, ahora tenían credibilidad internacional. En 2 años, Nestlé comenzó a exportar a 50 países. Galletas turcas llegaron a supermercados en Arabia Saudita, en Egipto, en Irak, en todos lados donde las empresas occidentales tenían problemas para operar por razones políticas. Podía entrar fácilmente. ¿Por qué? Porque Turquía es un país musulmán. En Medio Oriente, productos turcos eran vistos como hermanos musulmanes, no como imperialismo occidental. Murat había encontrado el nicho perfecto. Para 2003 estaba generando más de $2.000 millones en ingresos anuales. Murat se había convertido en multimillonario, pero su ambición no tenía límites. Aquí es donde la historia toma un giro que nadie vio venir. En 2005, Murat anunció algo impactante. Compraría Godiva. Sí, la empresa de chocolates belgas de lujo, una de las marcas más prestigiosas del mundo. Todo el mundo pensó que estaba loco. Godiva costaba $850 millones. Era una empresa de galletas baratas. ¿Qué sabían sobre chocolates de lujo? ¿Cómo podrían administrar una marca europea sofisticada? Los expertos dijeron que fracasaría. Los periódicos se burlaron. Incluso, algunos ejecutivos dentro de pensaron que Murat había ido demasiado lejos. Pero Murat vio algo que nadie más vio. Vio el futuro de la riqueza global. Murat entendió que el mundo estaba cambiando. China e India estaban creciendo. Medio Oriente estaba acumulando riqueza petrolera. Y estos mercados nuevos querían símbolos de estatus occidental. Querían lujo. Querían Godiva, pero había un problema. Godiva solo operaba en Estados Unidos y Europa. No tenían experiencia en mercados emergentes. No entendían cómo vender a consumidores chinos o árabes ricos. Murat sí entendía. Había pasado 20 años construyendo redes de distribución en estos mercados exactos. Compró Godiva no solo por la marca. La compró por la oportunidad de ser el puente entre lujo occidental y riqueza oriental. Funcionó perfectamente. En 5 años, Murat abrió 300 tiendas Godiva nuevas, en Beijing, en Shanghai, en Dubái, en Kuwait, lugares donde Godiva nunca había existido antes. Y estas tiendas no solo vendían chocolates, vendían aspiración, vendían el sueño de pertenecer al club de élite global. Las ventas de Godiva explotaron. Para 2010, Godiva estaba generando más ingresos en Asia que en Europa. Murat había tomado una marca en declive y la había revitalizado completamente, cambiando su mercado objetivo. Esta fue quizás la jugada más brillante de su carrera, pero también fue controversial. Los belgas estaban furiosos. Sentían que un extranjero había secuestrado su marca nacional. Hubo artículos en periódicos europeos sobre cómo un empresario turco estaba destruyendo el legado de Godiva. Algunos críticos usaron lenguaje que era abiertamente racista. Murat no respondió públicamente, pero en privado estaba furioso. Sentía que no importaba cuánto éxito tuviera. Siempre sería visto como un outsider en Occidente. Esto lo cambió. Lo hizo más agresivo y lo impulsó hacia su siguiente movimiento, el más audaz de todos. En 2012, Murat reestructuró completamente su imperio y creó Yildiz Holding, una empresa holding que controlaría todas sus inversiones. Para alimentos en Turquía, Godiva para chocolates de lujo. Y ahora, algo completamente nuevo. Energía. Aquí está donde la historia se vuelve realmente impactante. Murat anunció que Yildiz Holding invertiría $3.000 millones en energía renovable. Construirían parques eólicos en plantas solares, en 5 años. Querían generar el 10% de toda la electricidad de Turquía. Todo el mundo preguntó, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que hizo su fortuna con galletas ahora quiere producir electricidad? La respuesta es complicada y revela la verdadera genialidad de Murat. Murat entendió algo fundamental sobre el poder. El poder real no viene de tener dinero, viene de controlar necesidades básicas en comida y energía. Si controlas estas dos cosas, controlas todo. Para 2015, Yildiz Holding operaba la red de distribución de alimentos más grande de Turquía. Cada día, sus camiones entregaban productos a 250.000 tiendas. Esa red de distribución era oro puro, y Murat se dio cuenta de que podía usarla para algo más que galletas. ¿Qué pasa si cada tienda que vende galletas también compra electricidad de Yildiz? De repente, tienes un monopolio vertical. Controlas el producto y la energía necesaria para venderlo. Esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. En 2016, algo extraño comenzó a suceder en Turquía. Pequeñas empresas eléctricas comenzaron a quebrar una por una. Cada mes, otra empresa de energía anunciaba bancarrota. Los periódicos reportaban que era por condiciones de mercado difíciles. Pero eso no era toda la verdad. Un periodista investigativo llamado Ahmet Kaya
Comenzó a investigar. Lo que descubrió fue explosivo. Todas estas empresas eléctricas tenían una cosa en común. Habían rechazado ofertas de compra de Yildiz Holding. Murat estaba usando una estrategia que algunos llamarían brillante. Otros la llamarían despiadada. Se llamaba guerra de precios direccionada. Funciona así. Yildiz identificaba una región específica de Turquía, digamos la ciudad de Izmir entonces. Yildiz reducía sus precios de electricidad en esa región exacta en un 40%. Perdían dinero temporalmente, pero las empresas eléctricas locales no podían competir. Eventualmente, quebraban. Entonces, Yildiz compraba sus activos por centavos de dólar. Y una vez que tenían el monopolio en esa región, los precios volvían a subir. Lento, lo suficientemente lento para que la mayoría de la gente no se diera cuenta. Esta estrategia es técnicamente legal en Turquía, pero éticamente es un área gris enorme. Ahmet Kaya publicó una serie de artículos exponiendo esta práctica. Hubo indignación pública en protestas en llamados para investigación gubernamental. ¿Y qué pasó? Nada. El gobierno turco anunció una investigación, pero después de 3 meses, concluyeron que Yildiz no había violado ninguna ley en caso cerrado. Aquí está la parte que nadie podía probar, pero todos sospechaban. Murat tenía conexiones demasiado profundas en el gobierno. Su empresa empleaba a 60.000 personas, pagaba miles de millones en impuestos, y sus productos alimenticios mantenían precios estables durante años, cuando la inflación turca estaba fuera de control. El gobierno no podía tocarlo. Incluso si quisieran, Murat se había hecho demasiado importante para la economía turca. Pero la historia no termina aquí. Se pone aún más complicada. En julio de 2016, Turquía experimentó un intento de golpe de Estado. Militares rebeldes intentaron derrocar al presidente Erdogan. El golpe falló, pero las consecuencias fueron masivas. El gobierno turco comenzó una purga. Miles de personas fueron arrestadas, a empresarios, a periodistas, a profesores, cualquiera sospechoso de apoyar el golpe. Murat estaba en una posición peligrosa. Históricamente, había mantenido buenas relaciones con todos los políticos, incluyendo algunos ahora acusados de apoyar el golpe. Los rumores comenzaron. ¿Había Murat apoyado el golpe? ¿Financiado a los conspiradores? Durante 2 semanas, nadie sabía qué pasaría. Las acciones de Yildiz Holding cayeron 30%. Los analistas predijeron desastre. Entonces Murat hizo algo extraordinario. Publicó un video. Un video simple, hablando directamente a cámara. En ese video, Murat declaró su lealtad absoluta al gobierno turco, condenó el golpe, y anunció una donación de $100 millones para reconstruir daños del intento de golpe. Pero más importante, anunció un plan masivo de expansión. Yildiz invertiría $5.000 millones en Turquía en los próximos 3 años. Crearía 30.000 empleos nuevos. Era un mensaje claro. Murat apostaba por Turquía y por el gobierno actual. El gobierno respondió positivamente. Murat nunca fue investigado. De hecho, en los meses siguientes, recibió contratos gubernamentales masivos para proveer alimentos a escuelas públicas, para construir más plantas de energía. Los críticos dijeron que era un soborno obvio, que Murat había comprado su seguridad, pero legalmente no había nada que probar. Esta es la realidad brutal del poder en Turquía, o en cualquier lugar, realmente. Cuando eres lo suficientemente rico, las reglas cambian. No es que estés por encima de la ley, exactamente. Es que la ley se dobla alrededor de ti. Para 2018, Yildiz Holding controlaba el 45% de la producción de energía renovable en Turquía, el 80% del mercado de snacks y había expandido Godiva a 90 países. Murat era ahora el hombre más rico de Turquía. Su fortuna personal se estimaba en $5.5 mil millones, pero más importante que el dinero era su influencia. Aquí está la revelación final, que cambia todo lo que pensabas sobre esta historia. En 2019, un documento filtrado apareció en Wikileaks. Era una presentación interna de Yildiz Holding, marcada como estrictamente confidencial. El documento delineaba algo llamado Proyecto Horizonte 2030. El plan era asombroso en su ambición. Para 2030, Yildiz buscaría controlar 5 sectores críticos de la economía turca en alimentos. Ya dominaban esto. Energía, casi completo distribución y logística. En progreso, agricultura menos N huevo. Objetivo tecnología financiera. Completamente nuevo. El documento explicaba la filosofía. Control vertical completo de necesidades humanas básicas, desde cultivar el trigo hasta hornearlo en pan, desde generar electricidad hasta distribuirla, desde plantar algodón hasta fabricar ropa. Era un plan para crear un ecosistema cerrado, donde cada paso de producción, distribución y consumo permanecía dentro de Yildiz. Los economistas tienen un término para esto. Integración vertical extrema. Históricamente solo unas pocas empresas lo han intentado. Standard Oil en Estados Unidos, Samsung en Corea del Sur y ahora, Yildiz
en Turquía. Pero aquí está la parte aterradora. El documento también hablaba sobre preparación para inestabilidad. Sugería que Turquía enfrentaría crisis económicas severas en la próxima década, colapso de moneda en hiperinflación, un posible disturbio civil. Y Yildiz se estaba posicionando para ser no solo sobreviviente, sino beneficiario. En una crisis severa, cuando el dinero pierde valor, ¿qué mantiene valor? Cosas reales, comida, energía, tierra. Exactamente lo que Yildiz controla. El documento terminaba con una frase escalofriante: en tiempos de colapso, quien controla necesidades básicas, controla la nación. Cuando este documento se filtró, hubo pánico brief. Artículos de noticias, preguntas parlamentarias, llamados para investigación. Yildiz negó la autenticidad del documento. Llamaron a algunos fantaseadores, creando teorías de conspiración. Sin acceso al documento original, nadie podía probar nada. Pero periodistas investigativos notaron algo. En los 18 meses después de la filtración, Yildiz hizo exactamente lo que el documento describía. Compraron 3 empresas agrícolas grandes, lanzaron una aplicación de pagos móviles, invirtieron en startups de logística. Cada movimiento coincidía perfectamente con Proyecto Horizonte 2030, y entonces llegó 2020 y COVID-19. La pandemia devastó la economía turca. La lira colapsó, el desempleo se disparó, pero Yildiz prosperó. ¿Por qué? Porque controlaban alimentos y distribución. Cuando restaurantes cerraron, la gente comía en casa. Galatas, Alker chocolates, Godiva productos Yildiz. Las ganancias de Yildiz aumentaron 40% en 2020. Mientras millones de turcos sufrían, Murat se hizo más rico. Esto generó ira enorme en protestas, hashtags de redes sociales. Boicot Alcor era tendencia. ¿Y qué hizo Murat? Algo brillante y manipulador. Anunció que Yildiz donaría $500 millones para ayuda COVID. Construirían hospitales temporales, distribuirían alimentos gratis a familias necesitadas, pagarían salarios de trabajadores de pequeñas empresas en quiebra. De repente, Murat ya no era el villano explotando la crisis, era el héroe salvando Turquía. La narrativa cambió completamente. Los políticos lo elogiaron, los medios lo llamaron patriota. El hashtag boycott desapareció. Esta es la maestría de Murat. No solo entiende negocios en narrativa, entiende que en la era moderna, percepción es realidad. No importa lo que realmente hagas, importa cómo se percibe lo que haces. Para finales de 2020, Murat era más poderoso que nunca, pero su historia estaba lejos de terminar. Esto nos trae a lo que todo esto significa para nosotros hoy. La historia de Murat no es solo sobre un hombre haciéndose rico, es sobre cómo el poder económico funciona en el siglo XXI, y tiene implicaciones enormes para todos nosotros. Primero, entendamos lo que realmente ha logrado Murat. Ha creado lo que los economistas llaman un monopolio de facto. Technicamente, otras empresas pueden competir con Yildiz, pero prácticamente no pueden ganar. ¿Por qué no? Porque Yildiz controla toda la cadena de suministro. Ellos cultivan ingredientes, los fabrican en productos, los distribuyen a tiendas, e incluso proveen la energía que las tiendas usan. Cualquier competidor tiene que comprar de Yildiz en algún punto de la cadena, lo que significa que Yildiz siempre tiene ventaja en costos. Es como jugar un juego donde tu oponente es también el árbitro. Técnicamente siguen reglas, pero escribieron las reglas. Esta estructura tiene consecuencias para consumidores turcos. En los últimos 5 años, los precios de snacks en Turquía han aumentado 300%. Sí, ha habido inflación, pero productos Yildiz aumentaron más rápido que la inflación general. ¿Por qué? Porque no hay competencia real. Pequeñas empresas no pueden competir. Empresas extranjeras enfrentan barreras regulatorias. Yildiz puede cobrar lo que quiera. Los economistas llaman a esto extracción de renta monopolística. En lenguaje simple, significa cobrar más porque puedes, no porque tus costos aumentaron. Pero aquí está la parte complicada. Esta extracción no es completamente mala para Turquía. Yildiz emplea directamente a 60.000 personas, pero indirectamente sostiene 500.000 empleos. Agricultores que venden a Yildiz, conductores que transportan productos Yildiz, tienderos que venden marcas Yildiz. Si Yildiz colapsara mañana, la economía turca sufriría shock masivo. Desempleo se dispararía, cadenas de suministro se romperían. Podría desencadenar recesión. El gobierno turco lo sabe. Es por eso que protegen a Yildiz. No porque les guste Murat necesariamente, sino porque no pueden permitirse perderlo. Este es el poder verdadero, no cuando puedes hacer cosas, sino cuando otros no pueden vivir sin ti. Pero hay una pregunta más profunda aquí. ¿Es esto democracia? ¿Cuándo un hombre tiene tanto control económico que el gobierno no puede regularlo efectivamente? Algunos argumentarían que no. Dirían que Murat ha creado un Estado dentro de un Estado, un centro de poder que opera fuera del control democrático. Otros dirían que así funciona el capitalismo,
El exitoso crece, el débil desaparece. La verdad, probablemente está en medio, pero tiene implicaciones para todos nosotros, porque lo que está pasando en Turquía, está pasando en todos lados. Mira a Amazon en Estados Unidos. Controlan comercio electrónico en servicios en la nube. Ahora están entrando en alimentos con Whole Foods. En atención médica con Amazon Karen. En entretenimiento con Prime Video. Mira a Tencent en China. Controlan redes sociales, en juegos en pagos digitales. Comercio electrónico. Estas megacorporaciones están siguiendo el mismo modelo que Murá, integración vertical. Control de múltiples sectores, haciéndose indispensables para la economía. Y plantea preguntas difíciles. ¿Hasta dónde es demasiado grande? ¿Cuándo el éxito empresarial se convierte en amenaza democrática? No hay respuestas fáciles, pero la historia de Murá nos obliga a confrontar estas preguntas. Ahora, hablemos del futuro, que sigue para Murá y Yildiz Holding. Hay 3 escenarios posibles. Escenario ano expansión continua. Yildiz completa su proyecto Horizonte 2030. Se convierten en el primer verdadero conglomerado pan-sector de Turquía. Murá se vuelve no solo el hombre más rico de Turquía, sino una de las personas más poderosas de Medio Oriente. En este escenario, Yildiz comienza a exportar su modelo a países vecinos. Imagina Yildiz controlando industrias alimentarias en Egipto, en Pakistán, en Indonesia, cualquier país con población grande, gobernanza débil y mercado creciente. Escenario 2. Reacción regulatoria. El gobierno turco finalmente decide que Yildiz es demasiado poderoso. Aprueban leyes antimonopolio estrictas, fuerzan división de Yildiz en empresas separadas. Murá se mantiene rico pero pierde su imperio integrado. Este escenario es menos probable, pero no imposible. La historia muestra que gobiernos eventualmente reaccionan contra monopolios. Pasó con Standard Oil. Con OTT podría pasar con Yildiz. Escenario 3. Collapse. Una crisis económica masiva golpea a Turquía, o un escándalo destruye la reputación de Murá, o simplemente, Murá comete un error estratégico fatal. Yildiz se desmorona. Este escenario también parece improbable. Pero la historia empresarial está llena de imperios que parecían invencibles hasta que colapsaron de repente. ¿Cuál escenario es más probable? Honestamente, probablemente una mezcla. Murá continuará expandiéndose, pero enfrentará más resistencia, más escrutinio, más competencia, especialmente de empresas tecnológicas globales, entrando a mercados tradicionales. Lo que es seguro es esto. La historia de Murá está lejos de terminar. Tiene 65 años, todavía muy activo en los negocios, y por todas las indicaciones, tan ambicioso como siempre. Pero aquí está lo que realmente importa para ti. Las lecciones de esta historia. Lección 1 en timing, lo es todo. Murá hizo sus movimientos más audaces durante crisis, cuando otros tenían miedo. Él era valiente. Esta no es solo sabiduría empresarial, es sabiduría de vida. Lección 2. En relaciones son poder. El éxito de Murá no vino solo de buenos productos o estrategia inteligente. Vino de conocer a la gente correcta, de construir lealtades, de hacer favores que pudiera cobrar después. Lección 3. Controla lo esencial. Murá no trató de ser el mejor en todo. Se enfocó en necesidades básicas en comida y energía, cosas que la gente siempre necesitará. Lección 4. Naja Chivau importao. Murá entiende que no es suficiente tener éxito. Tienes que controlar cómo la gente percibe tu éxito. Por eso invierte tanto en caridad, en relaciones públicas, en moldear su imagen. En lección 5 piensa sistémicamente. Murá no construyó empresas. Construyó un ecosistema. Cada parte refuerza las otras. Eso crea ventaja competitiva imposible de replicar. Estas lecciones se aplican si estás construyendo empresa, desarrollando carrera, o simplemente tratando de entender cómo funciona el mundo moderno. Antes de terminar, hay una última cosa que necesitas saber. Hay un detalle sobre Murá que casi nadie conoce, algo que cambia completamente cómo entendemos su historia. Murá tiene un hermano menor. Durante toda esta historia nunca mencioné a Ali. ¿Por qué? Porque Ali, deliberadamente, se mantiene en las sombras. Pero aquí está la verdad. Ali posee exactamente 50% de Yildiz Holding. Murá posee el otro 50%. Son socios iguales. Siempre lo han sido. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla solo de Murá? Porque así lo diseñaron. Murá es la cara pública, el que da entrevistas, el que se reúne con políticos, el que toma el calor cuando hay controversia. Ali se cuela atrás, maneja operaciones, toma decisiones financieras. Y lo más importante, mantiene relaciones con socios internacionales. Este arreglo es brillante. Si Murá enfrenta problema político en Turquía, Ali puede operar internacionalmente sin contaminación. Si hay escándalo que afecta a Ali, Murá puede distanciarse. Es estrategia de riesgo dividido llevada al extremo. Pero, en 2021,
Un periodista financiero descubrió algo interesante. Ali ha estado transfiriendo silenciosamente activos a un fondo fiduciario en Luxemburgo ilegalmente, todo reportado apropiadamente. Pero discretamente, ¿por qué? Nadie sabe con certeza, pero la especulación es fascinante. Algunos dicen que es simple planificación fiscal. Luxemburgo tiene leyes fiscales favorables, tiene sentido empresarial. Otros dicen que es preparación de escape. Si Turquía se vuelve demasiado inestable, Ali tiene activos seguros fuera del país. Y algunos dicen que es algo más profundo, que los hermanos están preparando dividir el imperio. Murat mantiene operaciones turcas. Ali toma negocios internacionales. Separan riesgos completamente. No sabemos cuál teoría es correcta. Quizás ninguna aquí, quizás todas, pero este detalle final revela algo importante. Incluso en la cima del poder, incluso cuando controlas miles de millones de dólares, el futuro es incierto. Tienes que planear, tienes que tener respaldos, tienes que protegerte. La historia de Murat comenzó con una panadería simple, un padre e hijo, haciendo galletas. 78 años después, ese negocio familiar se ha convertido en un imperio que moldea la vida de 85 millones de personas. Es una historia de ambición y de estrategia, de timing perfecto y de decisiones despiadadas. Y sí, de suerte también. Pero más que cualquier cosa, es una historia sobre cómo el poder realmente funciona en nuestro mundo, no a través de fuerza, no a través de política solamente, sino a través de controlar lo que la gente necesita cada día. Cada vez que un turco come una galleta, cada vez que enciende una luz, hay buena posibilidad de que esté poniendo dinero en el bolsillo de Murat. Y él cuenta con eso. ¿Es Murat un genio? Sí. ¿Es un héroe? Depende a quién preguntes. Es el futuro de cómo lucirá el poder empresarial probablemente. Porque la historia de Murat no es única, es una plantilla, una que otros seguirán. Mira alrededor, en tu propio país, en tu propia industria. ¿Quién está consolidando poder? ¿Quién está comprando competidores? ¿Quién está construyendo ecosistemas cerrados? Esas son las personas que moldearán tu futuro, para bien o para mal. La pregunta es, ¿estarás preparado? Ahora ya conoces la historia completa, del pequeño panadero al rey industrial, de galletas a gigawatts, de Estambul al mundo. La historia del hombre más rico de Turquía, y cómo conquistó una industria entera, realmente, cómo conquistó varias.